Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Pablo en Corinto. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 21. Ayer leímos hasta el versículo 11, pero leamos nuevamente desde el versículo 9, del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Recuerda que ayer quedamos en que Pablo, Silas y Timoteo estaban en Corinto, Grecia, y se quedaron 1 año y medio allí predicando la palabra de Dios. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Pablo predicó 1 año y medio allí, pero luego los judíos se pusieron de acuerdo para irse en contra de Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Yo creo que para este tiempo Pablo ya habría perdido la cuenta de cuántas veces lo habían llevado ante las autoridades acusándolo injustamente en tantas ciudades y países que le había pasado eso y que muchas veces incluso hasta lo habían metido a la cárcel y bueno, todo lo que hemos leído. Impresionante. Entonces lo llevaron al tribunal, al gobernador de la provincia. Su nombre completo era Lucio Junio Galión y era hermano del famoso filósofo Séneca, quien fue el maestro del terrible Nerón. Y por una inscripción arqueológica hallada en la ciudad de Delfos, se sabe que ejerció sus funciones en el año 52 después de Cristo. Entonces, llevaron a Pablo ante el procónsul, ante el tribunal, diciendo, versículos 13 al 16, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. El procónsul dijo que a él no le interesaba inmiscuirse en esas cosas de leyes de los judíos y los echó fuera del tribunal. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, como los echaron fuera del tribunal, de rabia fueron los judíos por el principal de la sinagoga, que para este momento ya no era Crispo, como leímos ayer, sino Sóstenes, y le golpearon delante del tribunal. Pero al procónsul no se le daba nada. Posiblemente azotaron a Sóstenes con los 39 latigazos, como era costumbre en la ley judía. Sóstenes era creyente y aparece junto al apóstol Pablo como remitente de una de las cartas a los Corintios, a esta ciudad donde estamos leyendo. Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, gloria a Dios, gloria a Dios. Sóstenes también se convirtió al Señor, así como su antecesor Crispo, quien también fue principal de la sinagoga. Gloria a Dios. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, Pablo, que ya había estado suficiente tiempo ahí en la ciudad de Corintio, específicamente 1 año y medio, se despidió de los creyentes y navegó a Siria junto con Aquila y Priscila, habiéndose rapado la cabeza en el puerto de Cencrea. Un nazareo es diferente de un nazareno. Un nazareno es alguien que proviene de la ciudad de Nazaret, así como el Señor Jesucristo, a quien le decían el Nazareno, porque él vivía en Nazaret. Jesucristo nació en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esa fue la profecía del Mesías, muchos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, que nacería en Belén. Jesús nació en Belén, pero luego se mudó y vivió en Nazaret, y por eso le decían el Nazareno. Juan 18:5 dice: le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaban. Entonces, Nazareno es diferente de nazareo. Nazareo es alguien que ha hecho un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Ese voto podía ser temporal o perpetuo, y por tanto tenía que abstenerse de ciertas cosas, todo lo cual está escrito en el Antiguo Testamento y que tú puedes leer en Números capítulo 6. Y cortarse el pelo era el final de dicho voto. Números 6:18 dice: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Al terminar su voto de nazareo, se rapaba la cabeza a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecía su cabello junto con la ofrenda de paz, y tenían muchas otras cosas de las cuales debían guardarse. ¿Tú sabes quién más fue nazareo? El famosísimo Sansón, el profeta Samuel y Juan el Bautista. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo también hizo un voto de nazareo, pero por un corto tiempo. Entonces, Pablo, Aquila y Priscila salieron de Corinto, flechita azul, y llegaron a Cencrea, flechita amarilla, un puerto en donde Pablo se rapó la cabeza, como ya hemos leído y explicado, y luego se embarcaron y navegaron por el mar Mediterráneo y llegaron a Efeso, flechita negra. Se fueron a Efeso a dejar allí a Aquila y Priscila, y luego Pablo siguió su camino navegando por el mar Mediterráneo hacia Jerusalén, llegando primero al puerto de Cesarea. Versículos 19 al 21. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y Pablo siguió su camino hacia Jerusalén. Recuerda que mañana viernes 12 de noviembre vamos a orar pidiendo protección contra todo espíritu de idolatría y religiosidad en nuestras vidas, para la gloria de Dios, porque con Dios no se trata de religión,
sino de relación. Es una relación personal con Dios Padre a través del único camino, la única verdad y la única vida, Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios.